Hola a todos y bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha creado en el Mapa Podcast para ser el sitio en el que reunirnos si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Somos el lugar al que acudir si quieres debatir desde la sensatez para aclarar dudas y sobre todo para trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a redacción@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a disfrutar de una de esas conversaciones sin prisa que nos gustan, que nos permiten entendernos, que nos permiten conocer mejor al sector agroalimentario y a conocer a las personas que lo sostienen. En este caso estamos con el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, al que le doy las gracias. Estoy muy emocionada de tenerte en el podcast. Buenos días. Muchas gracias, Laura, y el placer es mío de estar aquí en la Agencia EFE, que es un medio de referencia y, por supuesto, riguroso, que es lo que necesita el sector, necesita la sociedad en general. Muchas gracias por habernos invitado. Vamos a empezar. De formación eres licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas también, máster en Fiscalidad y Contabilidad Cooperativa, especialista en políticas de la Unión Europea. ¿Cómo llegas al sector agroalimentario? Para yo centrarme en tu historia. Me lo preguntan muchas veces, ¿no? Porque siendo licenciado en Derecho en Ciencias Políticas, y yo respondo que, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, porque quien es ingeniero agrónomo veterinario, que suelen ser los profesionales y representantes de este sector, pues están más cerca, ¿no?, del sector productivo, y nosotros más cerca de las relaciones institucionales. Llegué realmente de una coincidencia, porque yo estaba terminando mis estudios en Bruselas y me ficharon allí. Lo que pasa es que sí es cierto que a mí el sector agroalimentario siempre me había llamado la atención precisamente por lo que dices, porque era especialista, me había especializado en políticas internas de la Unión Europea y en derecho comunitario, y la política agraria comunitaria es la política comunitaria por excelencia. Es algo que los estados en su momento decidieron pues ceder a la Unión Europea, y con un presupuesto solidario común y con unas decisiones comunes, y me llamó mucho la atención, con lo cual estoy feliz de estar en el sector ya por más de 20 años y de poder aportar mi granito de arena. Hay un algo que engancha, ¿verdad?, con el agroalimentario. Parece que todos, según ponemos un pie en lo que nos toque en la cadena alimentaria, nos quedamos ahí como un poco enganchados a su gente, sobre todo. Es que la alimentación es la base de todo y está en todos, ¿no? ¿Quién entiende Madrid si no estar con una buena caña y algo de comer, un buen vino, con un buen restaurante? Lo tenemos todos los días y a veces se nos olvida, pero engancha siempre. Como decías, son más de 20 años, 23 años, si no me equivoco, vinculado a cooperativas y, por tanto, al sector. ¿Cuál es la mayor transformación que has observado en este tiempo? ¿Y qué mal endémico sigues sin resolver con esa mirada tan profunda? Pues el sector español, sin duda alguna, desde que entró en la Unión Europea y en los últimos 35 o 40 años, ha hecho una explosión, ha crecido, se ha consolidado. Somos la 7ª potencia mundial a nivel agroalimentario y sin duda alguna se ha consolidado económicamente. Quizás en estos últimos años, precisamente del éxito, pues hemos dejado pasar ciertas debilidades estructurales que ahora mismo estamos empezando a ver cuáles son sus resultados. Por ejemplo, efectivamente, al ser muy competitivos, nos hemos olvidado del relevo generacional, que eso es básico en cualquier producción. Nos hemos olvidado de las zonas rurales, por ejemplo, de la incorporación de la mujer, que también es básico para mantenerlas a la sociedad y a los pueblos vivos y con actividad económica, y eso pues ha primado sobre todo la competitividad, el salir fuera. Y yo creo que también nos hemos olvidado en la forma en que hemos competido, que somos muy eficientes, que estamos muy bien organizados. Ahí las cooperativas hemos tenido un papel fundamental, que no podemos seguir generando una cadena de valor sin valor. Tenemos todos que poner un esfuerzo para que la actividad productiva, transformadora y también la distribución sea rentable, pero todos. Y llevamos muchos años que yo creo que eso se ha dado por entendido, por hecho, y no es así. Bruselas ha sido tu casa, es decir, como decías, fue allí donde te ficharon. Has estado en cooperativas allí, ahora eres vicepresidente, bueno, ya hace unos años vicepresidente de cadena alimentaria del Copa Cogeca en la Unión Europea. Y el sector, como decías antes, es absolutamente consciente de lo importantes que son las decisiones comunitarias para ellos, pero yo creo que la sociedad general se queda un poco en que solo hay ayudas y se les olvida todo lo demás, ¿no? Si tuviéramos que explicarle no solo a los oyentes tradicionales de FEAGRO, sino a la gente en general que nos pueda estar escuchando, ¿cuál crees que es el impacto más fuerte de la política alimentaria y agroalimentaria de la Unión Europea sobre el sector español, y cuáles os preocupan más? Bueno, lo fundamental es que pues una de las cuestiones que se habla, ¿no? Oye, tener precios razonables a los alimentos. La política agraria comunitaria, uno de sus principios básicos es
aportar productos sanos, de calidad, a unos precios razonables. Sin política agraria esto hubiese sido imposible. Por tanto, y esto se decide en Bruselas, también hubiese sido imposible tener este tipo de políticas y decisiones y impacto en la sociedad si no hubiésemos tenido un mercado libre de 500 millones de habitantes que ha servido al sector agroalimentario para crecer y por tanto a todas las actividades de muchas zonas de España para crecer económicamente, o que podamos, las decisiones que tomen en Bruselas al margen del sector agroalimentario, que podamos viajar sin pasaporte, que haya libre circulación de personas, de mercancías, de servicios. Todo esto tiene un impacto tremendo en la vida diaria de la sociedad, pero es cierto que tenemos muchos niveles de políticas, de decisiones, y hay que explicárselo tranquilamente a la sociedad, porque no es solo lo que gastamos. La sociedad no sabe, bueno, debería saber que en la Unión Europea invertimos más bien poco, o sea, es el 2% del gasto público a nivel de la Unión Europea. Eso no es nada para la importancia que se le da a la Unión Europea y las decisiones que se toman, y sin embargo el impacto económico positivo que supone a los estados, no solo en términos de impuestos y lo que recibimos en ayudas, sino en la actividad económica, se multiplica por 10, por 15 y a veces hasta por 20 en función del estado miembro. Y eso hay que explicarlo, refrescarlo y sobre todo, bueno, pues que la gente esté informada y tome sus decisiones responsablemente. ¿Por qué crees que se produce esa desconexión entre lo que es la sociedad general y la importancia de la agroalimentación? Cuando lo reflexionamos, a mí siempre se me viene a la cabeza esa pirámide de Maslow en la que, como tenemos garantizada la alimentación, hemos dejado de preocuparnos por ella. Pero ¿por qué crees que se produce? ¿Por qué solo necesitamos una pandemia y que de repente nos preocupe que no haya comida en el supermercado, que encima la hay, con lo cual tampoco sufrimos eso? ¿Por qué se produce esa desincronización? Mira, yo... esto lo hablo mucho con amigos, familiares que evidentemente no están en el sector, y he cometido el error de intentar explicarle muchas cosas en poco tiempo, con lo cual no me entiende y por supuesto yo me frustro porque no consigo explicarme. Pero has dado un poco la clave, ¿no? Mientras haya una alimentación de calidad, a precios razonables, disponible en cantidad, en variedad, segura, la sociedad no se da cuenta de todo el engranaje que hay detrás, de la complejidad y la interconexión que existen en las cadenas alimentarias, ¿no? Y es duro, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos trabajar día a día, sobre todo en toda la cadena y en el sector productor y de las cooperativas, es explicar que esto lleva mucho esfuerzo, que para que llegue un producto al lineal hay un productor, hay un transformador y hay una distribución, que todo tiene su coste y que no lo más barato a veces es lo mejor. Podemos ser eficientes, pero hasta un punto. Y que además muchas veces se toman decisiones incoherentes en las propias políticas que se restan unas a otras, ¿no? Hasta que no haya, ya no digo una pandemia, porque en pandemia nadie tuvo problemas de abastecimiento, pero sí que sufrimos mucho en el sector productor para dar este servicio a la sociedad. Pero no pedimos que se nos regale nada, sino sencillamente que haya un conocimiento y que cuando se vaya a votar o cuando se tome algún tipo de decisión en la compra, se sea consciente de lo que hay detrás y haya un poco de espíritu social y colectivo, porque básicamente la economía no podría vivir sin ese espíritu, ¿no? Y es complejo, pero lamentablemente yo tengo la sensación, como tú, Laura, que a veces, hasta que no haya un problema, la gente no reacciona. A veces, como las cooperativas, la sociedad se mueve mejor en las dificultades y tomando decisiones que en las oportunidades. Y yo creo que manejarse en las oportunidades nos puede ayudar a prever mejor el futuro. Sobre todo porque se crea una situación bastante... me cuesta no poner adjetivos que no debo, pero estamos en un momento en el que con la inflación que hay, las decisiones de compra están muy basadas en el precio, pero la alimentación es un acto ideológico. Sin embargo, cuando llegas, has podido estar defendiendo la producción de kilómetro cero, pero comprar la naranja de Sudáfrica, porque evidentemente te la traen a precio mucho menor. Entonces hay como una especie de desincronización absoluta entre lo que piensas, el acto que haces luego de compra, marcado, porque nadie va a cuestionarle a alguien que si las está pasando mal busque, ¿no?, la comida que pueda pagar y no a lo mejor la que le pudiera interesar, pero es muy complicado, ¿no?, manejar esa serie de conceptos que todos tienen su derecho, pero luego mezclarlos todos en el acto de compra es complicado, ¿no? Al final es una cuestión de conocer cómo funciona el sector, tener en cuenta que la sociedad se comporta como consumidor, como decía, y como ciudadano, y no siempre es coherente en su comportamiento. Y no se trata de tener derechos o ir contra nadie, se trata de crear unas condiciones en las cuales el mercado funcione adecuadamente y el consumidor esté correctamente informado.
muchos de los problemas que se generan a lo mejor no están se dan más en los medios de comunicación y al final la cadena funciona un poco mejor de lo que esperamos. Pero es cierto que para que el mercado funcione bien y para que todo el mundo tenga en cuenta lo que compra tiene que haber transparencia. A veces falta. Y falta pues porque los mercados son muy ágiles, porque muchas veces, como decía antes, las políticas son incoherentes y no hay comunicación entre los poderes públicos. Y bueno, esto es una cuestión compleja que nosotros, las organizaciones, los que tratamos con las instituciones a nivel nacional y europeo, tenemos la responsabilidad de apuntar los puntos ciegos. A lo mejor no tenemos toda la información ni conocemos todo porque no podemos estar en todos los sitios, pero sí que tenemos la responsabilidad de apuntar los puntos ciegos para que el legislador y los decisores políticos pues diseñen buenas políticas y tengan una respuesta al problema en su contexto, que cambia y por supuesto dinámico. Nuestro podcast es conversacional y por tanto con vocación atemporal, pero no puedo dejar de hablar de lo convulso que está el sector en Europa, ¿no? Manifestaciones en Alemania, manifestaciones en Francia, que encima ponen el foco a producciones españolas y nos ponen problemas históricos, porque creo que no tengo un recuerdo de la relación España-Francia sin que haya vuelcos de camiones en la frontera. ¿Cómo está de convulso el sector europeo? Bueno, el sector está muy convulso porque ahora mismo en muchas partes del sector europeo y español estamos intentando gritar o comunicar a la sociedad, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, porque nosotros no nos dedicamos a comunicar solamente, nosotros tenemos que atender a los servicios y a las necesidades de nuestro sector, a relaciones institucionales, pero también vemos la necesidad de comunicar a la sociedad, una sociedad que en un 70% vive en ciudades y un 30% en las zonas rurales. Y tenemos que comunicar a la sociedad que el sector está haciendo muchísimo por la sostenibilidad medioambiental, que está en lo alto de las preocupaciones de todos, con el cambio climático, con el agua, con muchas cuestiones, pero se nos pide unos objetivos muy ambiciosos desde hace unos años, sin tener en cuenta lo que cuesta y sin tener en cuenta el impacto que va a tener en la vida diaria de las personas, y eso lo vemos. No se pueden tomar decisiones medioambientales sin el factor humano. Yo creo que eso es un error y sobre todo es irrealista. Y durante 4 años con esta presión, sin escuchar al sector en muchas ocasiones, sin dejarle hablar, porque quienes toman las decisiones a veces ni nos reciben, pues entiendo que haya esta frustración y es el resultado lógico a 4 o 5 años sin un diálogo concreto, pensando en que el sector no quiere cambiar, cuando el sector está intentando cambiar, pero está intentando señalar, ojo, nosotros queremos apostar por eso, pero no lo podemos hacer como ustedes quieren, porque no es posible o no llevamos el ritmo adecuado o sencillamente los recursos públicos que hay que poner, porque al final ponemos todos en bienes públicos que el mercado no paga, pues lo vamos a terminar pagando nosotros y vamos a ser todavía menos rentable, lo cual va a tener un impacto lógico en el precio y disponibilidad de los alimentos, y es obligación nuestra señalarlo, y si no nos escuchan, pues habrá que salir a la calle para que nos escuchen. Sobre todo porque además, después de la pandemia, se ha demostrado claramente que todos los problemas geoestratégicos, como hemos visto en el tráfico de cereales o ahora en el Mar Rojo, ponen en juego nuestra propia autonomía alimentaria. Es decir, Europa se ha visto que muy bien, pero los insumos me vienen de fuera y entonces toda mi economía se ve afectada, ¿no? ¿En qué modo se puede proteger la autonomía estratégica de la Unión Europea? Pues todo está inventado. Realmente es una de las cuestiones, los problemas geoestratégicos es una de las cuestiones del cual nadie controla, ni siquiera un gobierno de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer? Pues hemos visto que la Unión Europea, para ser fuerte en el mundo, no solamente tiene que ser una economía fuerte, tiene que tener políticas coherentes y para eso necesita mayor integración política, ser un actor político internacional para intervenir o al menos poder abordar todos estos conflictos que son complejos. Y es un ejemplo más de la complejidad de las cadenas. Muchas veces pensamos que somos grandes productores, pero si evidentemente no tenemos un abastecimiento de cereales, pues nuestra cabaña ganadera, que son de los más importantes de Europa y del mundo, pues sufre. Y si no tenemos fertilizantes o no tenemos carburantes o no tenemos otro tipo de energía, pues sufrimos a la hora de producir, porque para producir necesitamos energía. Por tanto, una de las cuestiones, no tenemos la receta, pero una de las cuestiones básicas es una mayor coordinación, cooperación e integración de las instituciones comunitarias para ir juntos fuera. Juntos fuera se va más fuerte. Los Estados miembros de manera individual van a sufrir en un mundo en cambio y donde la dimensión de otras potencias y otros grupos es infinitamente superior a la nuestra. Pero eso se traslada al tema español. Es decir, ya sabemos que es necesario proteger la agricultura familiar, está en los planes de la actual legislatura, igual que la estrategia alimentaria. Pero ¿no crees que al sector le hace falta un poquito más de unidad para que el frente español sea mucho más fuerte?
Sí, pero bueno, es decir, que haya unidad no hay que imponerla, tiene que venir de la base. Nosotros en la cooperativa sabemos bien que las decisiones de arriba a abajo terminan por no funcionar. Hay que trabajar por la unidad del sector, por la consolidación de una visión del sector y hacia dónde queremos ir, pero eso se hace con diálogo, escuchando y bueno, yendo juntos a las administraciones, pero no lo podemos imponer. Y eso pasa también en Europa. Europa es como una gran cooperativa y necesita que todas sus partes vean el interés común para poder ir juntos, porque solo no pueden satisfacer esa necesidad. Eso al final es la base de una cooperativa. Y estamos en ello trabajando. No es fácil, pero con pedagogía, dando información y siendo transparentes, creo que al final pues la mayor parte de los componentes del sector se darán cuenta que se llega mejor unidos que cada uno por su cuenta. Si lo que queremos es un interés común, claro. ¿A las cooperativas qué les quita más el sueño? ¿La sequía, el precio de los insumos o la PAC? Pues un poco todo. Yo creo que la sequía nos preocupa a las cooperativas y a todo el mundo en general, porque es algo que no controlamos, pero sí controlamos la gestión del agua. Y a nosotros nos preocupa que no haya una política nacional de gestión del agua, que no se hable de eficiencia en los regadíos, que es fundamental, porque sin regadíos no tendremos sector productivo. Eso es una cosa que es así, es un falso dilema el regadío no regadío. Yo creo que el que diga no regadío no está en la realidad, y nos preocupa la sequía por ese debate que se genera social del más menos, cuando realmente es cómo gestionar los recursos hídricos de una manera eficiente y de una manera adecuada para la sostenibilidad del sector y de la sociedad en general, ¿no? Si no hay agua no hay alimentos, si no hay alimentos pues la sociedad lo va a tener también complicado, ¿no? Porque comemos. Y la cuestión del precio de los insumos es el día a día. Es decir, al final una cooperativa intenta ser un paraguas económico para sus socios y sus socias, y hace previsiones a medio o largo plazo. Y claro, todas estas evoluciones hacia arriba y hacia abajo de manera casi especulativa o brusca de todos los insumos agrarios nos dificulta la actividad. Pero, en fin, todo el mundo está con esas cuestiones, todo el mercado funciona igual, y lo que tenemos que hacer es intentar aplanar los picos para ser lo más eficientes posible, con muchas cuestiones que realmente están fuera de nuestro control. Mencionabas en el tema del regadío y leía un estudio que se ha hecho sobre seguridad alimentaria y regadío, y se planteaba que no habrá nunca hambre cero si no hay regadío. ¿Por qué la sociedad compra el mensaje contrario? Como que se demoniza al sector por gastar agua. Porque no tiene la información o está recibiendo informaciones sobre hechos muy concretos que no tienen nada que ver con la realidad. Un ejemplo, yo creo que me voy a mojar, yo creo que porque en Huelva hayan una serie de hectáreas que tengan una problemática de ilegalización o alegalización de sus pozos, evidentemente no es el problema del agua en España. Eso es un tema muy concreto y la sociedad compra eso como noticia, pero y se piensa que todo es igual. Pero realmente, efectivamente, es que el sector agroalimentario, el sector productor, no consume agua, transforma el agua en alimentos, porque muchas veces vamos a médicos y dice, tiene que haber más agua, pero bueno, agua pues en la sopa, en las frutas, transformamos agua en alimentos y por tanto revierte en la naturaleza y también en la sociedad, y de lo que se trata es cómo gestionamos ese agua, ¿no? Y esa es la clave, hacer pedagogía a la sociedad. No solamente está el agricultor, está también una actividad económica vinculada al sector productor muy importante que muchas veces no se conoce, y al final es una conexión económica continua. El sector agroalimentario es el primer sector económico del país, primero o segundo en función de los parámetros, y eso va a seguir siendo ahí. Hay muchos sectores vinculados a él. ¿Qué sería del turismo si no tuviésemos la gastronomía que tenemos, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones hay que explicárselo, es complejo, nos lleva tiempo, no entra en un X, ahora que no se llama tweet, no entra en un X, pero estamos haciendo nuestros esfuerzos, y cada vez que a uno le preguntan, hay que ponerle los datos objetivos, y después que cada uno decida como ciudadano. Has puesto sobre la mesa hace un momento el relevo generacional, que es uno de los grandes problemas del sector agroalimentario. ¿Tú crees que es porque hay falta de servicios básicos en el rural, o porque hay un prejuicio todavía a la profesión agroalimentaria? Un poco de ambos. Yo creo que actualmente la falta de servicios básicos es el día a día, y por tanto es algo que afecta a las decisiones personales de uno si ir al sector o no, o quedarse en el pueblo o irse, y también sigue habiendo un poco de prejuicio, ¿no? Que eso es un problema interno, de que siempre hemos visto nuestra actividad como una actividad con poco valor,
Y el productor siempre ha dicho a sus hijos, oye, tú vete a estudiar que esto no es para ti, esto no quiero que sufras como yo. Hay que cambiar ese chip, pero es cierto que el sector, o sea, con política agraria o con ayudas, solo no se resuelve el problema del relevo generacional, porque hay muchos otros factores, como cómo apalancar a la sociedad en el medio rural, que tengan servicios y que una familia pueda estar en cualquier pueblo con todos los servicios que tiene una ciudad. Yo creo que eso es una cuestión que vamos a cambiar en 1 o 2 décadas. Llevamos 40 años sin trabajar en esa cuestión, sí. No vamos a poder cambiarlo en 5 años. Yeah. Cuando yo empecé a trabajar, los mismos que están ahora tendrían mi edad ahora. Yo empecé joven y eran jóvenes. Pues siguen siendo los mismos y ahora tenemos una media de 60 años. Claro, es que la media es brutal. Entonces, hay que trabajar, no solamente es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de servicios, es una cuestión que afecta a otro tipo de políticas. Nosotros trabajaremos en lo que es responsabilidad nuestra y podemos llegar, y le transmitiremos a las diferentes administraciones cuáles son los puntos ciegos y donde creemos nosotros que debe haber una coordinación para causar un mayor impacto y abordar esta cuestión, porque es que sin personas no hay pueblos, la producción de alimentos va a ser otra cuestión y se pueden generar otro tipo de externalidades, porque España es un desierto en el interior y está masificado en determinadas ciudades, y eso para la gestión medioambiental tampoco es bueno. ¿Qué papel ha tenido en todo eso y en el futuro todo ese proceso de integración que habéis tenido en las cooperativas? Es decir, para los que podemos tener una visión de unos cuantos años en el sector, ha sido un proceso fundamental de transformación en el que la gente se integra y, por tanto, como decíamos antes, es más fuerte y puede luchar más. ¿Cómo está esa situación, ese proceso en cooperativas? Pues ese proceso evoluciona día a día y en los últimos 20 años ha habido un cambio terrible. Yo creo que aquí hace falta hablar de la Ley de Integración Cooperativa, porque detrás de las entidades asociativas prioritarias hay cientos de cooperativas detrás, porque muchas veces son estructuras de segundo grado. ¿Qué permite la dimensión y la integración económica? Pues permite abordar con éxito otras cuestiones como es la profesionalización de las personas que están en el trabajo, la inversión en la propia actividad o en actividades conexas, porque la cooperativa muchas veces invierte ahí donde la administración se ha retirado o en las necesidades de su base social, y por supuesto en poder internacionalizarse, innovar y aportar una actividad económica mucho más allá de la producción, de la explotación de sus socios y de sus socias. Y eso lo permite la dimensión económica. No es lo único, pero sí que es la base para poder lanzar. Por ejemplo, ahora una cuestión fundamental. Nosotros decimos siempre, y yo creo que cada vez se ve más claro, que el futuro de un productor, si no está en una cooperativa, pues probablemente no sea, no sé, que esté integrado en otra estructura comercial eficiente y de la cual participe en ella, si no sea un mero proveedor, y si no está asesorado, tampoco. Porque la digitalización no solamente requiere tener los instrumentos o el último tractor, requiere saber utilizarlos, requiere formación, requiere un profesional que esté a su lado y que le ayude a tomar las buenas decisiones. Y eso las cooperativas lo están haciendo, lo queremos hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque es la mejor manera de ofrecer un servicio eficiente a nuestros propietarios, que al final son los agricultores y las agricultoras. ¿Cuál es la última radiografía en cifras de cooperativas? ¿Cuántas tenemos en España y qué movéis? Pues en España, el último dato que tenemos un observatorio, como sabes, el OSCAI, que es el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español, que es fundamental, porque si no nos conocemos es imposible, no tomas decisiones correctas, tomar decisiones correctas. El último dato que tenemos, que es de 2021, vamos a presentar dentro de poco 2022, porque se deciden en 2023 las cuentas. Tenemos alrededor de unas 3.700 cooperativas en total en toda España. Facturamos entre las cooperativas y sus empresas vinculadas más de 38.000 millones de euros, que representamos a más de 1 millón de familias, y básicamente en términos de, si comparamos, pues somos alrededor del 60% de la producción final agraria y el 30% de la industria agroalimentaria. Pero lo fundamental, aparte de estas cifras, es que estamos en todos los pueblos de España. Siempre donde hay actividad económica, e incluso la última empresa que queda, suele ser una cooperativa que podrá ser más o menos eficiente, pero es una labor que muchas veces el mercado no paga y económicamente es muy difícil de medir, pero que si falta, desde luego es como si cerraran el último bar. Hablabais del asesoramiento incluso en temas de digitalización y se me viene el cuaderno digital agrario a la cabeza, ¿no? ¿Qué papel estáis jugando las cooperativas en esa implantación? Que es sí o sí, es decir, se ha retrasado para adaptarse a las necesidades del sector, y hay entre el 24 y 25 se producirá toda la obligación real del cuaderno digital.
Pero, ¿qué papel estáis jugando las cooperativas en esa implantación? Porque quieras que no es un cambio de paradigma. Es decir, yo también comprendo la reticencia a un señor que ha apuntado toda la vida las cosas en su cuaderno y ahora tiene que enfrentarse a una cosa que además con el problema de envejecimiento del sector causa aún más rechazo que si le toca a un joven que ya nació con el móvil en la mano. Quiero decir, ¿cómo lo afrontáis? Pues bueno, precisamente como lo has comentado, es decir, el cuaderno digital es nuevo porque es digital, pero ya se daba. Nosotros sabemos que llevamos 3 años trabajando en eso, sabemos que al menos en las cooperativas el 80% de los cuadernos que se llevan en explotaciones lo llevan realmente los técnicos de las cooperativas, con lo cual llevamos muchos años acompañando a nuestros productores y estamos apostando para ellos generando una herramienta propia, una herramienta que con una cooperación estratégica con Hispatec y con Esri, que es líder mundial en geolocalización, pues queremos hacer la mejor herramienta para los técnicos de las cooperativas que están acompañando a sus productores, para los productores también, y para acumular ese conocimiento. Pero detrás de ese cuaderno digital, que todo el mundo habla, que no es solamente un móvil y un software, el cuaderno digital, como bien decía, si no hay acompañamiento y no hay formación, no va a servir de nada. Y por tanto el asesoramiento va a ser fundamental. Y también es fundamental tener en cuenta que no se trata de meter los datos en un software que no sabemos a dónde va. También hay que valorizar ese dato para el productor. Y nuestro cuaderno digital es un cuaderno digital vinculado a una base de datos que ayude a la cooperativa y al productor a quedarse con esos datos para poder explotarlos y valorizarlos. En cooperación con otras empresas o no, pero sobre todo que ese dato que sale del productor y que va a servir para darle información para obtener las mejores decisiones para la cooperativa, para el propio productor o para otras empresas vinculadas, que sea siempre en colaboración con nosotros y que el beneficio y la rentabilidad se quede también en la explotación. Sobre todo porque en el proceso de la digitalización, aparte del cuaderno digital, pero estamos hablando de tecnologías para manejo de riego, es decir, hay digitalización en todos los aspectos, incluida la robótica. Los agricultores suelen poner 2 quejas: la protección de sus datos, es decir, dónde los doy y para qué, y la parálisis por análisis, es decir, vale, yo te doy todo esto, pero ¿vais a hacer algo con esta sobredosis de datos? Pues aquí hay 2 aspectos. Tenemos una obligación legal, que es lo que hemos ido retrasando, pero también hay un potencial infinito, es decir, de lo que quiera cada cooperativa, lo que quiera cada productor. Cada cooperativa, conforme a la herramienta, la podrá diseñar en los datos que necesita, pues para poder programar mejor las producciones, las campañas de comercialización, etcétera. Pero eso va a ser decisión de cada empresa, y una cooperativa es una empresa y va a ser decisión de la empresa y de sus socios. Y en la parte legal, lo que nos va a procurar, aparte de cumplir con esos requisitos legales, es mantener esa información que, combinada con otras, pues la podemos también valorizar. El análisis al final va a ser no solo del productor, sino también de los profesionales, y tiene que haber una simbiosis perfecta en ese asesoramiento que nosotros estamos trabajando. Llevamos ya más de 500 cursos de formación a técnicos y seguramente haremos muchos más hasta el 1 de septiembre del 2024, y seguiremos haciendo, porque las herramientas digitales sin el factor humano, sin la formación, no van a servir de nada, o van a servir de mucho menos para lo que esperamos. Como experto en políticas europeas, yo simplemente leo y empiezo por la ley de la naturaleza, luego sigo por el Pacto Verde y la estrategia de la granja a la mesa, pero luego me llega la ley de envases, luego la de residuos, el dossier sobre fitosanitarios, las decisiones sobre edición genética. ¿Cómo sobrevivís a todo eso? Pues eso nos preguntamos nosotros, porque tenemos que estar estudiando todas estas iniciativas que muchas veces pues no comprendemos, ¿no? Y no comprendemos y nos gustaría que nos lo explicaran. Pero vamos, yo tengo que decir una cosa aquí. Nosotros en los últimos 5 años, pues en Europa hemos tenido muchos problemas para conectar con la Dirección General de Medio Ambiente, y aquí en España Transición Ecológica pues tampoco ha recibido al sector para explicarnos. Entonces yo creo que un mayor diálogo va a venir en beneficio de todos, diálogo que no se ha producido, pero que sin duda, si se produce, seguramente encontraremos el punto intermedio y nos comprenderemos mejor, porque el activismo no lo es todo. Son decisiones fundamentales. El sector está plenamente comprometido con la sostenibilidad, pero como dice mi jefe muchas veces y mucha gente, pues realmente no se puede avanzar en políticas verdes en números rojos. No se puede eliminar el factor humano que tiene que aplicar toda esa normativa. Si nos ponemos objetivos muy ambiciosos sin tener en cuenta todos los puntos ciegos, todas las incoherencias que hay entre políticas medioambientales y comerciales, evidentemente primero vas a poner a la sociedad o a la parte afectada muy nerviosa,
y sobre todo va a generar una serie de externalidades que van a impedir ese avance en una mayor sostenibilidad. Por tanto, yo lo que hago es un llamamiento a un mayor diálogo, a que nos hablemos más y sobre todo que conozcan la realidad del campo, que muchas veces no se conoce, incluso de aquellas instituciones que tienen que tomar y proponen este tipo de normativas. Nos quedan unas elecciones comunitarias. Justo te iba a mencionar. Nos quedan nueva presidencia belga y elecciones en elecciones junio. comunitarias. No sabemos qué equilibrio va a resultar del Parlamento Europeo. Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño por una mayor sostenibilidad, pero sin duda alguna necesitamos una regulación realista, basada en la evidencia, con tiempos suficientes para adaptarnos y sobre todo con recursos públicos ahí donde el mercado no paga todos estos bienes públicos que queremos producir, porque eso es fundamental. Si no, lo que no se puede pedir es que tengamos unas producciones muy estrictas, más caras, y al mismo tiempo que los alimentos pues sean baratos, porque los alimentos son baratos todavía incluso con la inflación. Lo que ocurre es que son menos baratos porque la realidad al final aprieta. Y evidentemente en muchas ocasiones la disponibilidad de alimentos en un contexto global también se puede poner en peligro. Y todo eso hay que explicarlo. Después tomaremos las decisiones que tomemos. Pero hay que explicar los puntos ciegos y ser responsables de las opciones que vayamos a tomar. Hay dos dosieres que están en la mesa y que, si yo no estoy equivocada, ya no se pueden resolver antes de las elecciones por la capacidad legislativa de la Unión Europea, que son el de uso sostenible de fitosanitarios y el de edición genética. ¿Cuál es la posición de cooperativas en esos dos dosieres? ¿Sería mejor empezar de cero? ¿Sería mejor rehacer los que hay? En el dossier de edición genética, la posición de cooperativas agroalimentarias es que la innovación es fundamental para abordar la nueva sostenibilidad. La sostenibilidad del sector no es volver al pasado. Eso es un principio básico, y quien esté en ese debate pues está en otro debate que no es realista. Por tanto, la edición genética es una innovación pues para producir de una manera más amigable con el medio ambiente, para ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Tenemos un cambio climático y unos efectos, y eso es una herramienta que nos va a permitir adaptarnos, porque tenemos que seguir produciendo. No producir no es la respuesta, porque si no generamos otros muchos problemas. Y la otra cuestión era la propuesta... La del uso responsable de los fitosanitarios. Pues nosotros tenemos cifras, y yo creo que en coincidencia con el Ministerio, que a nivel global España podría cumplir en determinadas cuestiones. Lo que ocurre es que hay muchos puntos ciegos en esa normativa, porque, por ejemplo, se mide todo a nivel global, pero con el cambio climático, pues muchas veces esos efectos tenemos problemas para luchar contra plagas, no hay sustancias alternativas eficientes o que sean rentables, o que se necesita un asesoramiento que ahora mismo no se dispone, y por tanto lo que pedimos es herramientas para poder cuidar nuestros campos, nada más. Y muchas veces vamos con el objetivo del 50-40 sin tener en cuenta el detalle de atrás. Es decir, lo que es lo macro no puedo olvidar lo micro, porque lo macro está compuesto por lo micro. Y en ese reglamento, que ahora mismo pues no ha salido adelante, lo que tenemos que abordarlo es de una manera razonable, es decir, tomar decisiones para utilizar menos sustancias, que ya os puedo decir que ninguna empresa, ningún agricultor, ninguna cooperativa está interesada en producir más, con más productos, porque es más costoso. Nosotros queremos producir con menos, pero tampoco podemos dejar que se nos mueran las cosechas, porque no tengamos materias, medicamentos para las plantas. Es decir, yo creo que al final de lo que se trata es de medir evidencia científica y alternativas posibles. Si nos vamos a lo micro y nos escucha un agricultor y nos escucha un señor que se dedica a otra cosa, cualquier distinta del sector agroalimentario, ¿qué mensaje le darías a cada uno de ellos? Pues al productor de base le diría que tiene razones para estar inquieto, a veces enfadado, pero que tiene una representación muy profesional y que está llevando su voz a las instituciones. Y que llevando su voz a las instituciones creo que estamos dando los inputs para que se tomen las decisiones más adecuadas. No siempre lo conseguimos, pero al menos queremos que se nos escuche. Hemos tenido la presidencia de la Colleca en manos de un español en los últimos 4 años. Eso nos ha permitido estar en el Consejo de Ministros todos los meses y por supuesto tener un análisis sosegado y realista para poder explicar a nuestras bases por qué se toman o hay ciertos debates, y sobre todo para explicarles a las instituciones comunitarias y a todos los países cuál es
el sentir y cuál es la percepción del sector productor. Y a un ciudadano normal decirle que nunca se ha comido mejor como hasta ahora, que nunca se ha trabajado tanto en sostenibilidad como se está trabajando hasta ahora y que la intención del sector es seguir haciéndolo y que por tanto en ese aspecto puede estar tranquilo. Pero sobre todo que no se deje llevar por los titulares y que profundice en muchas de las cosas que se dicen sobre la alimentación, que no siempre es verdad. Se me está acabando el tiempo. Con 23 años en cooperativas, ¿qué impacto quieres dejar de tu paso por la dirección? Pues a nivel, no voy a hablar a nivel personal. El impacto que deja un director tiene que ser el engranaje para que las decisiones de su base se lleven a cabo. Y por tanto ahí tenemos Cooperativas Agroalimentarias, tiene un plan estratégico que termina el año que viene. Ya estamos trabajando en el siguiente 2025, que si todo va bien ya anuncio que tenemos el 9º Congreso de Cooperativas Agroalimentarias el 27 y 28 de marzo en Palma de Mallorca. Y que ahí presentaremos el nuevo plan estratégico, y ese plan estratégico nos va a marcar las guías y las formas de actuar de los próximos años y con nuestros objetivos. Por tanto, mi principal misión como director es procurar que eso sea real y alcanzar nuestros objetivos. Y desde el punto de vista personal, sinceramente, aportar pues todo mi esfuerzo y mi ilusión pues para que eso sea posible. Y así uno estará tranquilo y sobre todo satisfecho de que lo he intentado. Pues pondremos todo el esfuerzo y la ilusión de FEAGRO, ¿vale? Para estar ahí y acompañaros en el camino. Nos hemos quedado sin tiempo, no sin temas, así que Gabriel, espero que vuelvas pronto al podcast de FEAGRO para seguir hablando de lo que nos apasiona, que es la gente, que es el esfuerzo, que es la calidad y el futuro del sector agroalimentario. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, Laura. Y a ustedes no dejen de visitarnos en www.feagro.com. Estén atentos a nuestros puntos de encuentro porque son el lugar de todos.